Ella fue la última novia en la subasta del pueblo fronterizo, entonces un vaquero roto levantó la mano. El viento arrastraba polvo por las calles secas del pueblo fronterizo, volviendo el sol de la tarde en una neblina ardiente que quemaba la piel y cegaba los ojos. Era el tipo de lugar donde los sueños se marchitaban más rápido que los cultivos en la sequía, y donde los hombres llegaban con el corazón roto, con el pasado roto o con los bolsillos vacíos, y a veces con todo eso junto. Ese día, una pequeña tarima de madera en el centro del pueblo estaba rodeada de silencio, con un aire pesado que nadie se atrevía a romper. Una a una, las mujeres que habían sido llevadas hasta la frontera para ser subastadas fueron llamadas al frente. Sus rostros estaban pálidos, pero sus espaldas rectas. Cada una fue entregada a un postor, un granjero necesitado de esposa para cuidar la granja, un comerciante buscando ayuda en su tienda, o un viudo ansiando compañía. Y sin embargo, cuando la multitud se redujo y las voces callaron, quedó una mujer. Estaba sola al borde del escenario, con un chal deshilachado y las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. No era la más joven del grupo, ni la más bonita según los estándares superficiales del mundo, pero había algo en sus ojos, una mezcla entre miedo y determinación feroz, que la hacía imposible de olvidar. El subastador carraspeó, su voz cansada de gritar nombres y números. Una más, anunció. La última novia del día. Sus palabras resonaron contra las puertas del viejo salón y se dispersaron en el silencio de la calle. Pero nadie se movió. Ninguna mano se levantó. Ninguna moneda tintineó. Ida, como si fuera un resto sin valor. Su corazón latía con fuerza, pero se negó a agachar la cabeza. Si nadie la quería, ella aún se mantendría en pie. Entonces, desde el fondo de la multitud, una voz grave y áspera como grava raspando contra la madera dijo: «Yo la tomo». Las cabezas se giraron. Los murmullos se encendieron. Porque el hombre que había hablado no era cualquiera, era el vaquero al que llamaban el roto. Su nombre era Colton Hayes, aunque la mayoría ya no lo usaba. Era el tipo de hombre que llamaba la atención no porque quisiera, sino porque la sombra parecía seguirlo a donde fuera. Sus anchos hombros parecían cargados con un peso invisible, recuerdos demasiado pesados para soltar. El ala de su sombrero permanecía baja, ocultando los ojos que alguna vez brillaron con vida y que ahora solo guardaban cenizas de lo perdido. Colton había sido uno de los mejores jinetes y tiradores en 3 condados. Tenía tierras, ganado y un futuro. Pero cuando la fiebre se llevó a su esposa y a su pequeño hijo 2 inviernos atrás, el fuego dentro de él murió. Vendió la mayor parte de su ganado, dejó que su rancho se arruinara y empezó a vagar de pueblo en pueblo, aceptando trabajos ocasionales solo para pasar el tiempo. Decían que ya no vivía, solo existía. Y sin embargo, allí estaba, levantando su mano callosa por una mujer que nadie más quería. El subastador dudó, como si no creyera lo que acababa de oír. ¿Tú, Hayes? ¿Tú ofreces? Colton asintió con la cabeza una sola vez. Sí. El corazón de la mujer dio un brinco, no de alegría, sino de incredulidad. Había esperado rechazo. Se había preparado para la vergüenza. Pero en cambio, ese hombre, ese extraño con la tristeza marcada en el rostro, la había escogido. La multitud murmuró, algunos negando con la cabeza, otros encogiéndose de hombros. Para ellos, era solo otra historia rara en un pueblo lleno de historias raras. Pero para ella, significaba todo. El subastador golpeó el mazo. Vendida. A Colton Hayes. Cuando la tarima quedó vacía y el polvo se asentó, ella se encontró caminando a su lado, con pasos inciertos pero con la determinación firme. ¿Por qué? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Colton la miró de reojo, con los ojos ocultos bajo el sombrero. Porque nadie más lo hizo. Ella contuvo la respiración ante la simpleza de su respuesta. Sin adornos. Sin promesas. Solo un acto callado de compasión de un hombre que no le debía nada. Y a veces, las razones más pequeñas son las más profundas. El camino hacia el rancho era largo y polvoriento. Los cascos del caballo de Colton golpeaban rítmicamente contra la tierra seca, y detrás,
la carreta chirriaba con cada piedra. La mujer, sentada en el asiento de madera, mantenía la mirada fija en el horizonte, como si buscara allí alguna señal de lo que le esperaba. Coulter no hablaba mucho. Su silencio era espeso, pero no hostil. Se notaba que era un hombre acostumbrado a guardar palabras, a dejar que el viento hablara por él. Aún así, de vez en cuando miraba de reojo, asegurándose de que ella estuviera bien sentada, de que no le faltara agua. Era un cuidado discreto, casi torpe, pero real. Al caer la tarde, llegaron al rancho. La casa estaba algo deteriorada, la pintura descascarada, las tablas de la cerca medio caídas, y el establo vacío salvo por un viejo caballo y 2 gallinas. Era un reflejo de la vida de Coulter, marcada por la pérdida y el abandono. Sombrero y rascándose la nuca. Pero al menos es un techo. Ella asintió suavemente. Es más de lo que he tenido en mucho tiempo. Esa noche, compartieron una cena sencilla, pan duro, un poco de carne seca y café aguado. No hubo risas ni largas conversaciones, pero en el silencio había una especie de paz. 2 almas cansadas, reconociendo en la otra la misma herida invisible. Los días siguientes fueron lentos, llenos de trabajo. La mujer, ahora llamada Clara, pues ese era su nombre, se levantaba temprano para encender el fogón, barrer el polvo que se colaba por cada rendija, y cuidar el pequeño huerto que aún resistía. Coulter pasaba la mayor parte del día reparando la cerca, arreglando el establo o trabajando con las pocas cabezas de ganado que le quedaban. Al principio, apenas se cruzaban palabras. Pero en los gestos empezó a crecer algo, cuando Coulter dejaba una manta extra junto a la puerta de su cuarto porque las noches eran frías, cuando Clara dejaba un trozo de pan caliente en su mesa después de un día largo, cuando los dos, sin decir nada, miraban el mismo atardecer desde el porche y compartían un silencio menos pesado que antes. Una tarde, Clara encontró un cuarto cerrado con llave. La puerta estaba al fondo del pasillo, cubierta de polvo. La curiosidad la llevó a preguntar: ¿qué hay ahí? Coulter se quedó inmóvil por un momento, como si sus huesos se hubieran endurecido. Luego respondió en voz baja: recuerdos. No dijo más. Pero esa noche, cuando Clara escuchó un leve crujido de la puerta, comprendió que él había entrado solo. Y por la primera vez desde que lo conoció, oyó un sollozo ahogado. Ella no entró. No lo interrumpió. Solo encendió una vela en la mesa de la cocina y la dejó arder, como si su luz silenciosa pudiera acompañar la oscuridad que él enfrentaba. Con el paso de las semanas, el rancho empezó a cambiar. No porque Coulter hubiera contratado ayuda, sino porque Clara trataba cada rincón con paciencia. Plantó flores silvestres junto a la entrada, reparó con sus propias manos las cortinas viejas y pintó las paredes con cal blanca que consiguió en el pueblo. Era un trabajo humilde, pero poco a poco la casa dejó de parecer una ruina y comenzó a sentirse como un hogar. Una mañana, mientras ella recogía agua del pozo, un vecino pasó montado en su caballo. Era un hombre robusto, con bigote grueso y mirada burlona. «Ayes», gritó, «nunca pensé que volvería a ver mujer en tu rancho. Y mucho menos una recogida de la subasta». Clara bajó la mirada, sintiendo el golpe de esas palabras como piedras. Pero antes de que pudiera responder, Coulter salió del establo, su sombra imponiéndose sobre el camino. «Ella no es ninguna sobra», dijo con voz firme, sin necesidad de gritar. «Es mi esposa. Y quien la falte al respeto, me falta a mí». El vecino bufó y se alejó, pero Clara quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Nunca, en toda su vida, alguien había hablado por ella de esa manera. Ese día, mientras servía la cena, Clara murmuró apenas: «Gracias». Coulter levantó la mirada, sorprendido. «¿Por qué?». Ella apretó el pañuelo entre sus manos. «Por ver en mí lo que otros nunca vieron». Coulter no respondió. Pero esa noche, cuando Clara apagó la lámpara de su cuarto, escuchó desde la otra habitación un suspiro distinto, más ligero. Como si por primera vez en años, él hubiera soltado un poco del peso que cargaba. La semilla de algo nuevo empezaba a crecer en ese rancho olvidado, no era amor aún, pero era respeto, era compañía, era humanidad.
Y en el corazón de dos personas rotas, esas pequeñas cosas significaban más que cualquier fortuna. El invierno llegó temprano ese año, trayendo consigo noches frías que hacían crujir las paredes del rancho. Clara se levantaba antes del amanecer para encender el fuego, mientras Coulter cortaba leña en silencio. La rutina se había vuelto compañía, el silencio, confianza. Una tarde, después de un día entero reparando el tejado, Coulter encontró a Clara en la cocina, arrodillada junto a una caja de madera. Ella lo había abierto mientras limpiaba y descubrió lo que había dentro, un par de botitas de bebé, una manta diminuta y un lazo de cabello que alguna vez perteneció a su difunta esposa. Coulter se quedó inmóvil, como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. Por un instante, el dolor volvió con toda su fuerza, el mismo que lo había mantenido en las sombras por 2 años. No debiste, empezó a decir, pero su voz se quebró. Clara levantó la mirada. No lloraba, pero en sus ojos brillaba una ternura que desarmaba. El dolor no desaparece escondiéndolo, dijo suavemente. Pero no tienes que cargarlo solo. Coulter cerró los ojos, las manos temblorosas apretando el marco de la puerta. Nadie jamás le había dicho algo así. Nadie había intentado compartir el peso. Por primera vez, permitió que una lágrima cayera sin esconderla. Y Clara, sin pedir permiso, se levantó y lo abrazó. No fue un abrazo de pasión, ni de compromiso forzado. Fue un abrazo humano, profundo, el de dos almas que habían conocido la soledad y decidían no enfrentarse más a ella. Semanas después, una tormenta de nieve azotó la región. Muchos ranchos quedaron aislados, y las familias del pueblo sufrieron la escasez. Fue Clara quien sugirió abrir las puertas del rancho a los vecinos más necesitados. Pero apenas tenemos lo suficiente para nosotros, dijo Coulter, preocupado. Clara lo miró con esa firmeza tranquila que había aprendido en la adversidad. Justamente por eso. Cuando uno ha pasado hambre, sabe lo que significa que alguien comparta un pedazo de pan. Coulter dudó. El hombre que había perdido todo había aprendido a guardar cada recurso con uñas y dientes. Pero al mirar a Clara, entendió. Ella no le había devuelto la vida con grandes gestos, sino con cosas pequeñas, una flor en la entrada, una palabra de aliento, una cena sencilla compartida. Esa misma generosidad podía extenderse más allá de su hogar. Así lo hicieron. Prepararon sopas con lo poco que tenían, ofrecieron refugio a una viuda con sus 2 hijos que habían quedado atrapados en la tormenta, y compartieron mantas con un anciano que ya no podía encender fuego. El rancho, antes vacío y silencioso, se llenó de voces, de risas de niños, de agradecimientos sinceros. Coulter se sorprendió al descubrir que su casa ya no le pesaba como un recuerdo de lo perdido, sino que empezaba a sentirse como un lugar vivo, un refugio de esperanza. Una noche, mientras los niños dormían junto al fuego y Clara recogía los platos, Coulter se quedó mirándola. Había en ella una luz que no venía de la belleza exterior, sino de algo más profundo, la capacidad de sanar, de transformar lo roto en algo útil, de encontrar vida donde otros solo veían ruinas. Clara, dijo, con voz grave, casi temerosa. Ella levantó la vista, expectante. No te traje aquí por amor, confesó. Ni siquiera sabía si podía volver a sentir algo. Pero ahora sé que Dios te puso en mi camino para recordarme que aún hay vida. Clara se quedó en silencio, con lágrimas brillando en sus ojos. Luego sonrió, no con euforia, sino con la calma de quien sabe que las cosas verdaderas se construyen poco a poco. Y yo creí que nadie me querría nunca. Pero tú levantaste la mano cuando todos miraban hacia otro lado. Y eso cambió todo. Coulter tomó sus manos, ásperas por el trabajo, pero llenas de una calidez que lo sostenía. Quizá los dos estábamos esperando este momento, susurró. Con el paso del tiempo, el rancho se levantó de nuevo. No se convirtió en el más grande ni en el más rico, pero sí en un hogar lleno de vida. Gente del pueblo contaba que en la casa de Coulter nunca faltaba un plato de comida para quien tuviera hambre, ni un lugar junto al fuego para quien llegara con frío. Y cada vez que alguien preguntaba por qué, Coulter respondía con una sonrisa cansada pero sincera. Porque alguien una vez me enseñó que las segundas oportunidades existen. Epílogo.
La historia de Clara y Coulton no fue de riquezas ni de hazañas grandiosas. Fue la historia de un hombre roto que decidió levantar la mano, y de una mujer olvidada que se convirtió en la esperanza de su vida. Porque al final, no son los grandes gestos los que cambian el mundo, sino los actos de compasión que nacen en los momentos más oscuros. Y en un pequeño rancho fronterizo, dos almas cansadas descubrieron que el amor verdadero no siempre llega como un relámpago, a veces llega como una chispa que se enciende poco a poco, hasta calentar lo que estaba helado. Y así, en el lugar donde nadie más levantó la mano, nació un hogar que seguiría siendo recordado por generaciones como un faro de bondad y humanidad. Destellos. Mensaje final. La bondad nunca se desperdicia. A veces, una sola decisión compasiva, como levantar la mano por alguien olvidado, tiene el poder de transformar no solo una vida, sino muchas.